el obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas, Felipe Arismendi, hizo un llamado a los integrantes de la coordinadora a mantener su lucha, pero iniciar las clases, porque ya no hay pretexto para la liberación de sus líderes, Rubén Núñez y Francisco Villalobos. Pedimos a los maestros que, sin ceder en su lucha, arranquen el nuevo ciclo escolar el 22 de agosto. Con la inteligencia que les caracteriza, pueden encontrar formas de cómo combinar su servicio y la lucha por sus derechos. Pero es que los maestros ya subieron la apuesta. Ahora quieren la derogación absoluta de la reforma. ¿Y qué significa derogación? Pues que va hacia Congreso y que el Congreso la eche para atrás. Que la dé por descontada. Uh-huh. ¿Y que podrá suceder eso? Yo creo que está difícil. Sí está medio difícil. ¿Pero se podría? Sí. Bueno, de poderse sí se puede. Pero... ¿Y pararía los problemas? ¿O encontrarían otros pretextos después? Recuerden que están ejerciendo el poder para precisamente minar lo que ellos llaman el poder de una oligarquía corrupta, explotadora. Pero pregunta, si les están pidiendo inteligencia que les caracteriza para que la apliquen y están pidiendo la presión, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ceder? Yo creo que están buscando una confrontación violenta. ¿Se van a agarrar a balazos y se van a matar los grupos y ya iba a acabar? No, pero sí están buscando colmarle de piedritas al calcetín al gobierno. El secretario de Gobernación ya dijo por segunda ocasión. Sí. Es la segunda vez, ¿no?, esta semana que lo advierte. Uh-huh. Que ya estamos al límite y que van a ejercer con el poder la aplicación de la ley. Pero es como el que dice, soy muy recto con mis hijos y la hija va entrando por atrás de él a las 12 de la noche a la casa. Porque la salida de los maestros, ¿qué significa? De los líderes de la cárcel. Significa que el gobierno llegó a algún acuerdo. No podemos verlo de ninguna otra manera. ¿O qué? ¿Es el fruto del trabajo excelente de 2 abogados? Pero no quedaron en libertad absoluta. Están sujetos todavía al proceso, al juicio. ¿Eufemismo? Con la advertencia de que quédense quietecitos, ya ustedes no participen porque están bajo las leyes de este país. Pero ya les contestó Rubén. Ya 37 bloqueos a partir de hoy en Oaxaca. Sí. Hoy aumentar el plantón en el Zócalo de Oaxaca. Uh-huh. Claro que se da valor, ya está en la calle. Claro. Si ese fue el acuerdo, entonces le debió de haber dicho, te voy a dejar en libertad, te pongo en un avión y te vas a la Conchinchina. Exactamente, o te me calmas. Sí. Sales y te callas, no das ni una declaración. No, salieron sonrientes. Felices, rasuraditos, limpiecitos, bañaditos. Y bien comidos. Lo que hacía tiempo que no hacían. Sí. Exacto. Bueno, y lo que está demostrando aquí es que quien tiene en este momento la sartén por el mango es la CENTE. Es increíble. Está poniendo en jaque, está doblegando al gobierno. ¿Por qué? Por todo eso. O sea, finalmente quien se está saliendo con la suya es la CENTE. ¿Pero por qué tiene la sartén por el mango? Porque es más poderosa, porque es más rica, porque es más importante. ¿Por qué? No, es inexplicable. No tendrían por qué. Porque finalmente, si tú aplicas la ley, ahí se acaba el asunto. Sí, pero el gobierno tiene miedo de aplicar la ley. Tiene miedo de que hayan muertos, que haya lo usual que sucede en esos casos. Ya hubo muertos. Por eso detuvo las medidas de despejamiento de bloqueos. Pero el gobierno por todos lados va a salir mal.
yo le sugeriría que si de todas maneras está quedando mal, está quedando como un gobierno sin fuerza, como un gobierno débil, oye, que mostrara su fortaleza para que otro sector que está muy descontento, que son desde los artesanos hasta los empresarios, por lo menos ellos dijeran, ahora sí nos hizo caso. Los arístegos no lo van a creer más por seguir esta política. No. Se burlan de él. Los de la coordinadora van a seguir igual. O peor. O peor. Tras la liberación de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, los integrantes de la coordinadora acordaron por unanimidad reactivar los bloqueos en 37 ejes carreteros en Oaxaca para exigir con ello la reinstalación de las negociaciones con Gobernación. Durante su asamblea en Oaxaca, los maestros exigirán la solución a su pliego de demandas que incluye derogación de la reforma educativa, pago de todos los maestros que, aunque no dieron clases, se mantienen en las movilizaciones de la coordinadora. O sea, además perdonados. Callejón sin salida. Además les paga su sueldo por venir a manifestarse. Pues es que es justificada según ellos, la legislación vigente. No, porque debían de estar corridos. Según La mayoría de ellos, según la legislación vigente. la mayoría de ellos estaban cesados supuestamente, o por lo menos estaban recibiendo su notificación para el cese. Es que entonces yo no lo entiendo, por eso les pregunto, vamos para atrás, si los liberan, si les pagan, si les conceden, y los otros siguen encrespados bloqueando Oaxaca, quiere decir que van ganando y que no se ha negociado nada. La estrategia del gobierno es, miren, cedimos en lo que fuera, pero siguió, entonces, pues ni modo, hubo que aplicar la fuerza. ¿En qué momento? Porque estamos En el futuro. a 2 días de que se cumpla la amenaza de los comerciantes. Y a una Ya semana una, ya una semana de que empiece, sí, el Así 17, es. ya una semana de que empiecen las clases. Pues en ese plazo tiene que tomar una decisión el gobierno. Y va a decir, hicimos lo que se pueda. Porque falta todavía la aclaración de Chong de transparentar los diálogos que se han tenido. Las mesas de diálogo dijo, yo les voy a explicar qué ha sucedido aquí y cómo se han dado las negociaciones. Pero no nos ha explicado nada. Falta, No. El único que informa y que sale y que dice son los de la coordinadora. Este señor de la coordinadora de la 9ª es el que sale y dice, ya les pagaron, ya acordamos, ya dijimos. Y el señor Osorio no nos ha dicho bajo qué condiciones se les está pagando y por qué, si es cierto lo que dice Enrique. ¿Cuál es su nombre? De la Gustavo A. Madero. Jorge Morán Guzmán, 62 años. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz no fue débil y terminó asesinando estudiantes. Y por tanto, este gobierno de Peña Nieto debe matar maestros, campesinos y demás grupos que protestan. ¿Qué dicen ustedes? Tengan el valor civil de decirlo al aire. Bueno, Díaz Ordaz nacionalizó el azufre, que este gobierno debe nacionalizar la minería o algún tipo de industria. Pues no, son tiempos distintos. No sabía lo que iba a pasar. Se usó la fuerza pública de manera excesiva, sin duda. Pero ¿cuál es la falta de valor civil? Ahí yo no lo entendí. Porque hablan de valor civil cuando ni siquiera entienden qué es el valor civil. Y sí, no podemos caer en las comparaciones de si Díaz Ordaz lo hizo, entonces Peña Nieto es igual, no, o López Mateos, nada que ver. O sea, el PRI que llega en el 12 es en otras circunstancias que no tienen que ver con lo que vivimos antes del 2000. Ahora, lo único que estamos nosotros diciendo aquí es que el gobierno necesita aplicar la ley.
lo cual no implica que mande tanques y aviones y bombardee con napalm toda Oaxaca. O sea, no, simplemente es que se cumplan los derechos o se respeten los derechos de todos los ciudadanos por igual. No somos un país de excepción, o no deberíamos de ser, donde un grupo sí tiene derecho a ciertas cosas y en detrimento de los derechos de los demás. Ese es el peor momento en el que podríamos estar, donde empiezas a privilegiar derechos porque te presionan, porque te hacen, porque te tornan. Para que nosotros seamos un país funcional, debe haber un respeto irrestricto a los derechos de todos los mexicanos por igual. Entonces, ¿la ley? Claro, exactamente. Y eso lo garantiza la ley. Además, los estudiantes no bloquearon las comunicaciones en 4 estados, no tomaron aeropuertos, no quemaron instalaciones de todos los partidos políticos. Fue una protesta pacífica. Lo que hay muy notorio es impunidad y mal manejo de los elementos con que cuenta el gobierno. Si recordamos casos anteriores, Florence Cassés, por ejemplo, ¿no? Fue una situación en donde solo se respetó su derecho y por eso salió en libertad, no porque fuera inocente. Los 33 de Ayotzinapa. 43. Los 43, perdón. Ahí está todavía sin resolución porque no se aplica la ley. O el Estado o la Federación, pero alguien faltó a ese cumplimiento. Y así podemos ver otros casos muy curiosos en donde la ley no ha actuado. O se privilegia. Es que la ley no actúa. No. Necesitas hincarte frente a alguien para que sucedan las cosas. De otra manera, la ley no te ve. O sea, yo creo que el mejor ejemplo es lo de Núñez. Es una aplicación discrecional de la ley al libre albedrío, como me conviene aplicarla, y entonces entras a la cárcel y luego por cuestiones de presión política sales de la cárcel porque el gobierno así lo quiso. ¿Qué pasa con Mireles? Mireles está en la cárcel por delitos menores de los que tienen los líderes sindicales de la CENTE y sigue en la cárcel. Entonces nuevamente es este asunto. Aquí seguimos en un país donde la aplicación de la ley es a mi conveniencia y discrecionalmente. No solo eso, sino que se aplica la ley y no pasa nada. ¿Qué ganamos con que la tuta esté en el tambo? Con que el Chapo esté en el tambo. Con que Mireles esté en el tambo. ¿Qué ganamos? Con que el Bester esté en el tambo. ¿Qué ganamos? ¿Qué cambió? Metieron al Bester a la cárcel. ¿Y qué cambió? Los maestros que saben de eso, que me digan qué cambió. ¿Qué cambió con que el Chapo estuviera dentro de las rejas? Nada. ¿Qué disminuyó la violencia? El sindicato sigue con sus privilegios, la coordinadora sigue sus privilegios. Entonces, nada, los planes educativos siguen detenidos, no hay cambio. El tiempo sigue transcurriendo y si el día del arranque del nuevo año lectivo siguen las protestas y las ausencias, ya es hora definitivamente de hacer lo que sea. Pero no puedes seguir dejando generaciones en las condiciones en que las han dejado. 30 años ya, 30 años. No, Acuérdate, no se Mario, puede. que tú pregonabas eso, que el gobierno dejaba hacer, porque algún día las cosas se resolverían por sí mismas, pero este asunto Es su esperanza, sí. ya se enredó mucho, ya se complicó porque ya no solo son los maestros, lo señalábamos hace rato, alguien lo decía aquí, se echó encima a todos. Hasta la iglesia. Ahora, Es el colmo. exactamente. Pero además, todavía no logro vislumbrar qué busca el gobierno, porque como quiera que sea, pierde el gobierno. O sea, si deroga la ley, pierde. Pero si no actúa en consecuencia con respecto a la ley, pierde. O sea, no hay ahorita manera en que el gobierno gane, o yo no sé qué está esperando hacer para pensar que va a ganar algo.
Ahorita el gobierno, entre más tiempo pase, es en deterioro del gobierno. Obviamente del país y de las circunstancias y de las regiones y la economía en una región muy, muy específica. Pero realmente el gobierno ahorita está empantanado donde yo creo que ya tendría que pensar qué me provoca menos daño. Ya no tanto de voy a ganar, sino qué de todas estas decisiones me provoca menos daño. Porque cualquiera que tome ahorita va en detrimento del gobierno, ya no de nadie más. Qué inteligente deducción. ¿Que no la tendrán también los asesores del presidente? Pero es la técnica del suricato. Permítame, no cuelgue. Me hago el muertito, ¿no? Para que no me pase nada. Cuando necesitaríamos un león que atacara, que defendiera, una leona más bien, déjenme apuntar, una leona que defendiera a sus crías, que somos nosotros, contra todo, contra la crisis, contra la inseguridad, contra los males endémicos que tenemos, contra las amenazas globales. Oye, ¿tenemos un gobierno suricato en lugar de leona?